Muy buenas tardes a todos los padres de familia. Qué gusto saludarlos, aunque sea por este medio. Recuerden que estamos en una semana muy especial. Es tiempo de Semana Santa. Y no hay otra historia más conmovedora que la muerte de un inocente por los pecados de la humanidad. El mismo Señor Jesús en los Evangelios de Juan dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y efectivamente el Señor lo hizo y entregó su vida en una cruz para salvarlo a usted y salvarme a mí. Esta semana, querida familia, observaremos en los Evangelios los sucesos que le acontecieron a nuestro Señor hasta llegar a la cruz. Por ejemplo, un día como hoy, domingo, Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, y la historia lo cuenta de esta manera. Y voy a leer el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 1 al 11. Cuando se acercó a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, recuérdenlo, diciéndoles: id a la aldea que está frente a vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y humilde, y sentado sobre un asna, sobre pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos, cuenta la historia, fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él, hablando de Jesús, se sentó. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cantaban, o contaban, o cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, escuche bien lo que dice: Hosana al Hijo de David, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Eso es lo que se preguntó el pueblo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Querida familia, présteme atención. Esta historia nos enseña tres verdades. Primera verdad es que Jesús es el Rey y Salvador del mundo. En esta escena Jesús se presenta de forma pública. Otras veces no lo hacía, pero en esta ocasión se presentó de forma pública. Era importante hacerlo, puesto que Jesús, el Mesías prometido, era el Mesías prometido, y como tal debía manifestarse a las multitudes que lo esperaban. Y el lugar indicado tenía que ser necesariamente Jerusalén. ¿Por qué? Porque era la capital del reino. Pero esta entrada, como usted escuchó, estaba profetizada ya por el profeta Zacarías. ¿Dónde lo encuentra usted? En el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Se lo voy a leer. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. El profeta Zacarías lo había profetizado, y llegó ese día donde Jesús entró a Jerusalén. La llegada de Jesús a Jerusalén en el pollino destaca su realeza mesiánica, como también su humildad. El Rey del mundo ingresó de manera humilde, no tuvo grandes caravanas. Hoy que estamos en tiempos políticos, Jesús no entró en un tiempo donde había mucha gente o demasiada gente con caravanas, con carteles, no, ni tuvo grande publicidad, sino solo mantos y ramas de árboles. Así entró Jesús al pueblo. Entonces recuerde la primera verdad que nos enseña esta historia: Jesús es el Rey y Salvador del mundo. Segundo, Jesús es el Señor. ¿Se dieron cuenta que Jesús da indicaciones detalladas a sus discípulos de lo que tenían que hacer? El Evangelio de Mateo lo dice de esta manera:
Jesús envió a sus discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Y mire cómo le describe todo lo que iba a suceder. Y hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganla. Y los discípulos, cuenta el versículo 7, hicieron lo que Jesús le mandó. Le trajeron el asna y el pollino y lo pusieron a él encima. Usted puede darse cuenta que Jesús conocía todo, conocía detalles que los discípulos no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. Conocía detalles de todo lo que iba a acontecer y de lo que necesitaba. Esto me hace pensar, querida familia, lo bien que nos conoce el Señor. Lo bien que lo conoce a usted, lo bien que nos conoce a mí, lo bien que conoce a nuestra familia y los detalles que conoce de nuestra vida. Conoce su situación, conoce lo que le está incomodando, conoce sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Asumo que los discípulos se quedaron maravillados. Claro que se quedaron maravillados porque conocían que el Señor conocía todo, porque su Maestro lo conocía todo. Y tercero, Jesús es el Rey que viene a tu encuentro. Jesús es el Rey que viene a tu encuentro. Jesús encargó a sus discípulos decir al pueblo: tu Rey viene a ti. Tu Rey viene a ti. El pueblo respondió a su llegada clamando, diciendo: Hosana, hijo de David, al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Interesante que la palabra Hosana es una expresión hebrea que significa salva ahora. Hosana significa salva ahora. Y se empleaba como pidiendo liberación a Dios. Lo que la multitud estaba esperando era que Dios irrumpiera en medio de la sociedad, irrumpiera en medio del pueblo del Imperio Romano, irrumpiera en la vida de las personas y salvara al pueblo. Ahora que el Mesías había venido, era como un grito de socorro que expresaba el pueblo. Era la expresión apropiada para reconocer a Jesús como el anunciado, como el que viene en el nombre del Señor. Este es uno de los pocos lugares en los evangelios donde la gloria de Jesús es reconocida en la tierra. Es una escena donde Jesús declara ser rey y la multitud con júbilo lo aclama. Pero ¿sabe qué, querida familia? Esa misma gente, ese mismo pueblo que lo aclamó como rey, una semana después pidió que lo crucificaran. Ese mismo pueblo empezó a negarlo días posteriores. ¿Qué podemos reflexionar de esta historia? También tres cosas. Primero, que Dios cumple su palabra. Cuando decimos al inicio, ¿se acuerdan? A la entrada de Jesús, cuando entraba a Jerusalén, ya estaba profetizado por el profeta Zacarías. Ya su misma entrada estaba profetizada. Me hace pensar que Dios cumple su palabra. ¿Cuántas veces nos hemos rendido? ¿Cuántas veces hemos renegado de Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, tú no cumples lo que prometes? Pero aquí usted encuentra en la palabra que Dios está cumpliendo su promesa. Lo había anunciado el profeta Zacarías y ahora llegó el momento del cumplimiento. El apóstol Pedro lo dice de esta manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerda esta verdad: el Señor cumple su promesa. Segundo, Jesús es el Señor. Pregúntate tú, querida familia, ¿qué hay en tu vida que el Señor no conozca? La palabra Señor significa Kyrios, y la idea original es dueño. Pregúntate esta tarde, en esta Semana Santa, en esta semana de reflexión donde podemos mirar por televisión todo lo que le pasó a nuestro Señor. Pregúntese usted esta tarde: ¿el Señor es mi dueño? ¿O solo vives para ti? ¿Por qué seguir intentando vivir como si el Señor no te viera? El Señor te ve. ¿No crees que es mejor rendirle tu vida a tu dueño? Y por último, Jesús es el Rey que viene a tu encuentro. ¿Cómo lo recibirás? ¿Cómo lo recibirás a tu Rey que viene a tu encuentro en esta Semana Santa? ¿Celebrarás su venida
y lo abandonarás después, o celebrarás su venida y le permitirás ser tu dueño. Usted puede decir Hosana. De repente su situación le dice, Señor, salva ahora, Hosana, ayúdame, pidiendo el favor de Dios, pidiendo la interrupción de Dios sobre nuestra vida, pidiendo a Dios que irrumpa sobre su familia. Hoy usted puede dejar que Jesús sea el rey de su vida. Hoy puede dejar usted que el Señor permita y entre a su hogar, a su vida, entre a su familia. Usted puede decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi dueño. Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Señor, ven a mi encuentro. Y si usted quiere decirle eso, quiere decirle esto al Señor, usted puede hacer esta oración. Ponga su mano en su corazón, ponga su mano en su corazón y dígale de esta manera: Señor, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque vienes a mi encuentro. Te doy gracias porque me puedes salvar ahora. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted, querido Padre, ha hecho esta oración. Dios dice que de este momento usted se convierte en su hijo y él en su padre. Que Dios lo bendiga ricamente. Muchas gracias.